Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este podcast. Estamos nuevamente reunidos para hablar sobre la filosofía. El tema de hoy, los periodos filosóficos y los filósofos que participaron en estos. Empecemos hablando sobre el primer periodo filosófico, llamado naturaleza. Este periodo hizo sobresalir las cualidades espirituales y naturales del hombre, logrando estimular el renacer del espíritu de libertad. Este periodo comprende desde el año 640 a.C. hasta el 480 a.C. Los filósofos que comprendieron este periodo fueron Tales de Mileto. Mileto, 624 a.C. al 548 a.C. Filósofo y matemático griego. Al repasar las ideas de los filósofos anteriores en el primer libro de su Metafísica, Aristóteles se convirtió involuntariamente en el primer historiador de la filosofía. En dicha obra, Aristóteles consideró a Tales como el primero en surgir un único sustrato formativo de la materia. primer filósofo de la historia y padre de la filosofía. Anaximandro. Mileto. 610 a.C. al 545 a.C. Filósofo, geómetra y astrónomo griego. Discípulo de Tales de Mileto. Anaximandro fue miembro de la escuela de Mileto y sucedió a Tales en la dirección de la misma. Él imaginó que todas las cosas provenían de una sustancia eterna indeterminada, llamada apeirón. Anaxímenes. 588 a.C. al 534 a.C. Filósofo griego, discípulo de Anaximandro, se desconocen la mayor parte de sus detalles de la biografía de Anaxímenes y sus actividades. Miembro de la escuela milesia, Decía que el principio de todo era el aire, porque permitía la vida. Leucipo y Demócrito. Para el año 400 a.C., Demócrito y Leucipo propusieron la primera teoría atómica llamada la discontinuidad de la materia. Esta consistió en que la materia se podía dividir indeterminadamente en partículas cada vez más pequeñas hasta obtener unas diminutas e indivisibles. Pitágoras. Grecia, 572 a.C. al 497 a.C. Filósofo y matemático griego. Aunque su nombre se haya vinculado al teorema de Pitágoras y la escuela por él fundada dio un importante impulso al desarrollo de las matemáticas en la antigua Grecia, la relevancia de Pitágoras alcanza también el ámbito de la historia de las ideas, su pensamiento. Consideraba el número como principio. Heráclito, 540 a.C. al 470 a.C. Filósofo griego. Muy poco se sabe de la biografía de Heráclito de Éfeso, apodado El Oscuro, por el carácter enigmático que revistió a menudo su estilo, como testimonia de un buen número de los fragmentos conservados de sus enseñanzas. Las enseñanzas de Heráclito, según Diógenes Laercio, quedaron recogidas en una obra titulada De la naturaleza, que trataba del universo, la política y la teología. Filósofo del cambio. Opinaba que la realidad era esencialmente móvil y fluyente. Parménides, 540 a.C. al 470 a.C. Filósofo griego. Apenas se conocen datos fiables sobre la biografía de Parménides, su doctrina todavía objeto de múltiples debates. Se ha reconstruido a partir de los escasos fragmentos que se conservan de su única obra, un extenso poema didáctico titulado Sobre la naturaleza. Filósofo del reposo. Con su célebre frase, el ser es la única cualidad que tienen en común. Empédocles, 484 a.C. al 424 a.C. Filósofo y poeta griego. Empédocles nació en el seno de una familia ilustre y llegó a ser jefe de la facción democrática de su ciudad natal. Escribió sus obras en forma de poemas. Su doctrina parece depender en muchos puntos de Parménides, a quien se supone conoció en un viaje a Elea. Consideraba que todo fenómeno natural resulta de la combinación de 4 principios: agua, aire, tierra y fuego. El siguiente periodo, el periodo antropológico, abarca desde el año 480 a.C. hasta el 428 a.C.
surge de la preocupación por conocer más de la existencia del ser humano y la necesidad de profundizar en sí mismo. Los filósofos que comprendieron este periodo fueron Protágoras. Según la mayoría de los autores antiguos, Protágoras era originario de la ciudad de Abdera, afirmación solo discutida por el dramaturgo ateniense Eupolis, quien lo estimaba natural de Teos, en Asia Menor. Se lo tenía por discípulo de Demócrito, aunque Filóstrato cuenta que también se habría relacionado con magos de Persia en los tiempos de la expedición del rey Jerjes contra Grecia. Se decía que en su juventud había trabajado como cargador, inventando un cojín llamado tile que facilitaba el transporte de la carga. Según Diógenes Laercio, Demócrito quedó tan impresionado con el ingenio del joven Protágoras, manifestó en dicho invento, que decidió adoptarlo como discípulo. Él decía que es imposible conseguir una verdad universal y absoluta. Sócrates. Fue un filósofo clásico griego considerado como uno de los más grandes, tanto de la filosofía occidental como de la universal. Fue maestro de Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo, siendo estos tres los representantes fundamentales de la filosofía de la antigua Grecia. Nació en Atenas, donde vivió durante los últimos tercios del siglo V a.C., la época más espléndida en la historia de su ciudad natal y de toda la antigua Grecia. Fue hijo de Sofronisco, de profesión cantero, motivo por el cual en su juventud lo llamaban Sócrates, hijo de Sofronisco, y de Fainarate, comadrona, emparentados con Arítides el Justo. Según Plutarco, cuando Sócrates nació, su padre recibió del oráculo el consejo de dejar crecer a su hijo a su aire, sin oponerse a su voluntad ni reprimirle sus impulsos. No obstante, ni Jenofonte ni Platón mencionan esta intervención del oráculo, lo que hace pensar que pueda ser una tradición popular muy posterior. Aplicó la creencia en una expresión objetiva de los conceptos de justicia. El periodo conocido como Grandes Sistemas se encuentra ubicado desde el año 428 a.C. hasta el 300 a.C. Este periodo busca atribuir valor real a las ideas y el valor de la experiencia sensible. Sus filósofos son Platón, filósofo griego que fundó la academia institución que continuaría su marcha a lo largo de 400 años. Presenta una teoría cosmogónica y religiosa. Nació en Atenas, de familia perteneciente a la aristocracia ateniense. Su verdadero nombre era Aristócles, pero lo llamaban Platón por la anchura de sus espaldas. En el año 404, a la edad de 20 años, conoce a Sócrates, quedando maravillado por él. Cuando muere Sócrates, Platón abandona Atenas. Fundó la academia, en donde enseñaban todo tipo de ciencias como las matemáticas, la astronomía y la física. Aristóteles fue un filósofo lógico y científico de la antigua Grecia, cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y biología. Nació en 384 a.C. en la ciudad de Estagira, no lejos del actual Monte Athos, en la península Calcídrica, entonces perteneciente al reino de Macedonia. Su padre, Nicómaco, fue médico rey de Amitas III de Macedonia, hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida. Cuando tenía 17 años, su padre murió, y su tutor, Proxeno de Atarneo, lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón. Ahí permaneció por 20 años. Tras la muerte de Platón, Aristóteles dejó Atenas y viajó a Artameno y Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente 3 años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la Academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad. Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles viajó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció 2 años.
Ahí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina. Además, se casó con Pitias, la sobrina de Hermías, con quien tuvo una hija del mismo nombre. En el periodo conocido como Ética, y que va del año 300 a.C. al 205 después de Cristo, la filosofía vuelve al hombre y a su interioridad, salvación y felicidad. Debido a esto, el interés filosófico se centra en cuestiones éticas. La filosofía se convierte en un modo de vida. Sus filósofos fueron Zenón de Sitio, quien fundó su propia escuela de filosofía, conocida como el estoicismo. Nació en Sitio, Chipre, el 333 a.C. Sobre el 300 a.C. fundó su propia escuela de filosofía, conocida como estoicismo. El deber moral, el autocontrol y vivir en armonía con la naturaleza fueron principios de su ética. Enseñó en Atenas y fue respetado por su recto modo de vida. Se suicidó en el 264 a.C. Sus escritos se conservan en algunos fragmentos, pero sus enseñanzas fueron difundidas por sus discípulos. Panecio de Rodas, cuyas obras principales fueron sobre la providencia y sobre el deber. Las Crónicas de Nuremberg. 185 a.C. al 110 a.C. Filósofo griego. Fue director de la escuela estoica, que enlazó con el platonismo. El equilibrio afectivo era, para él, virtud primera. Y por último, el periodo religioso. Empieza en el año 205 después de Cristo y lo caracteriza el buscar la verdad y la salvación. Una gran curiosidad por la sabiduría y las regiones orientales. Sus filósofos son Marco Aurelio, cuya mente lógica tenía un gran pensamiento filosófico y espiritual acorde al estoicismo. Roma, 121 después de Cristo. Viena, 181 después de Cristo. Emperador y filósofo romano, perteneciente a una agencia española de Roma. Estudió retórica griega y latina con Herodes Ático y Marco Cornelio Frontón, el cual desde entonces habría de ser su amigo y consejero espiritual. Seducido por el estoicismo, visitó muy pronto el manto del filósofo. Amonio Sacas, o Amonio Sacas, o también Sacas. Fue un filósofo de Alejandría del siglo III, considerado con frecuencia como fundador del neoplatonismo. Su sobrenombre procede del trabajo de cargador que realizaba en su juventud en el muelle cargador de sacos. Según parece, fue educado en el cristianismo y luego abrazó el paganismo. Su influencia se debió al ejemplo de su vida y a sus enseñanzas, las cuales son difíciles de conocer directamente, pues no dejó nada escrito. Se limitaba a transmitir sus doctrinas verbalmente, enseñando la filosofía con cierto misterio, encargando a sus discípulos el secreto. A este filósofo se le llegó a llamar instruido por Dios, y sus discípulos, Plotonio, Longino y Herenio, le tenían por teodidacto. Plotino, del 205 después de Cristo al 270 después de Cristo. Filósofo latino. Se le considera habitualmente como el fundador del neoplatonismo. Su pensamiento fue recopilado por su discípulo Porfirio en las Eneadas, 6 libros divididos en 9 tratados cada uno. Su viaje con el emperador Gordiano le permitió tomar contacto con el pensamiento persa e indio. Autor de la teoría de emanación y creyente de Dios como creador de todo. Porfirio fue un filósofo neoplatónico griego, discípulo de Plotino. A él le debemos la sistematización y publicación de la obra de Plotino, Eneadas, y su biografía, Vida de Plotino. En su obra Introductio in Praedicamenta, un comentario de la obra Categorías de Aristóteles, Porfirio describe cómo las cualidades atribuidas a las cosas pueden ser clasificadas,
rompiendo con el concepto filosófico de substancia como una relación de género-especie. De esta manera, puede incorporar la lógica aristotélica al neoplatonismo, especialmente la doctrina de las categorías del ser interpretada en los términos de las entidades. Esto sería todo por la transmisión de hoy. Pero antes de irnos, los invitamos a una reflexión final. ¿Qué periodo aportó más al desarrollo y pensamiento humano? Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.